Teherán, la capital de la República Islámica de Irán, fue el escenario de la cumbre trilateral entre los presidentes de Rusia, Irán y Turquía o Turquía, países que buscan mejorar su estrategia de influencia en la región y hacer también contrapeso a la reciente visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por la región de Medio Oriente. Pero la cumbre en la capital iraní, bajo el formato de Astana, tiene varios temas de fondo. Veamos algunos de ellos. No es solamente hablar de la influencia en la región, también van a hablar o hablaron de la guerra de Ucrania, en donde Turquía se muestra como un país negociador, también como puente entre la OTAN, Occidente y Rusia. También hablaron de las sanciones internacionales que pesan sobre Rusia y la República Islámica. También otro tema sobre la mesa, la próxima incursión militar turca contra los rebeldes kurdos en la región del norte de Siria. También hablaron del futuro de este país, haciendo referencia a Siria, como un conflicto que todavía está abierto y que la necesidad que tiene Irán de mejorar su presencia en la región de Medio Oriente, sobre todo después de esa posible alianza o cercanía que puede haber entre Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita. También en el marco de la guerra de Ucrania hay varios temas para destacar. Uno, la necesidad de Moscú, Kiev y Ankara de discutir sobre la reanudación de las exportaciones de grano ucraniano para evitar que el mundo caiga en una crisis alimentaria más profunda. Y por otro lado, también hablaron del suministro de gas y petróleo iraní a Europa, debido a que Rusia no va a suministrar gas y petróleo en las cantidades habituales debido a problemas técnicos, por lo menos en los próximos días, y también debido a las sanciones internacionales. No podemos dejar de lado el suministro de armas, en este caso drones, que son fabricados en Turquía, que van para el ejército de Ucrania, y el futuro del conflicto en el Donbass, que ya Rusia informó que su estrategia militar de esta intervención en el este de Ucrania, como ellos la han denominado, va más allá de la región del Donbass. Entonces, ¿qué resultado arrojó este encuentro? Estos tres países pueden entonces conformar un eje o una especie de alianza para mejorar su posición en la región. ¿Cuál es el futuro que tiene entonces Siria? Un conflicto que está abierto. Y Rusia e Irán también dijeron que Estados Unidos debe ser expulsado de este conflicto de Siria para estos tres países mejorar su influencia en este país de Medio Oriente. Estos y otros temas, porque son varios los que fueron tratados en esta cumbre, vamos entonces a analizarlos en esta edición de El Debate de France 24, y para eso hemos invitado a Verónica Souto. Ella es consultora independiente en temas de política internacional, es especializada en Turquía. Ella se encuentra en la ciudad de Guadalajara, en México, y nuestro siguiente invitado también está en México, un poco más al norte, está en la ciudad de Tijuana, frontera con Estados Unidos. Allí se conecta Gilberto Conde, él es profesor e investigador del Colegio de México. A los dos les doy la bienvenida al programa. Pero les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación, pueden dejar todas sus preguntas y comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook, donde nos encuentran como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta para que dejen los comentarios es numeral El Debate F24. Les recuerdo que en YouTube también pueden seguir nuestra señal en streaming, y también les recuerdo y aprovecho para saludar a las personas que nos están escuchando a través de nuestro podcast. Los invito para que los escuchen, porque todos los contenidos de nuestro programa ya están disponibles en Apple Podcast, en Spotify, Deezer y TuneIn. Muy bien, pues damos de inmediato con el debate, vamos de inmediato a la discusión. Paso entonces a saludar a Verónica en la ciudad de Guadalajara. Verónica, gracias por estar con nosotros, bienvenida al programa. Punto de partida, como me gusta llamar a la primera pregunta para conocer posiciones de los invitados. Balance, resultados, su análisis de este encuentro a tres bandas en la ciudad de Teherán, ¿cuál es su opinión? En primer lugar, muchas gracias por el espacio. Buenas tardes a ti, Santiago, y a Gilberto. Es un honor estar con ustedes. Y es importante destacar que este proceso, como bien mencionaste, se da en el marco del proceso de Astana, que fue un proceso iniciado por el año 2017, de alguna manera para empezar a, de alguna manera, reconducir el conflicto sirio, que para ese momento ya llevaba 6 años de existencia y una gran crisis humanitaria. En este marco se reunieron también por un contexto muy particular, como vimos hace poco, la gira de Joe Biden por el Medio Oriente, con dos objetivos claros: el tema de la seguridad, por una parte, de la reconfiguración de la seguridad en el marco de estas negociaciones del JCPOA, o Plan de Acción
integral conjunto o las negociaciones de Viena o las negociaciones nucleares iraníes, que están actualmente en un punto muerto, y por otra parte, de alguna manera, reconstruir sus alianzas estratégicas con Israel y con Arabia Saudita. Por Sí, otra parte, el conflicto en Ucrania trajo como consecuencia no solo la crisis alimentaria, sino la crisis del precio de los energéticos, y ese era otro de los objetivos. Entonces, en parte, esta reunión tripartita se entiende de alguna manera para mostrar músculo y para, de alguna manera, renovar lo sí, que yo llamo una alianza estable, no sólida, en tanto los tres países tienen agendas divergentes en la región, pero sí una alianza estable. En cuanto, sí. después vamos a entrar un poco más en los pormenores, pero básicamente dos cosas. En el marco de Siria, el freno por el momento por parte de Rusia e Irán a la incursión turca. Sí, que ya lo Y, vamos a mencionar. Ujú. y el otro punto, digamos, para empezar la conversación también, sería el cierre de filas y la mediación turca, en particular en el conflicto de Ucrania para desbloquear el puerto Claro. de Odessa. Claro, ese papel que está jugando Turquía de ser un poco país mediador entre OTAN, Europa, Unión Occidente contra Rusia. Ya lo vamos a analizar. Verónica, son varios de los puntos que tengo para analizar a lo largo del programa. Le doy la palabra a Gilberto, punto de partida. Gilberto, su perspectiva, su opinión sobre los resultados de esta cumbre en Teherán. Lo saludo y le doy la bienvenida allí en la ciudad de Tijuana. Muchas gracias, Santiago. Un saludo, Verónica, también a ti. Esta reunión se da efectivamente en un contexto muy complejo para Rusia, pero también para los otros dos actores. Lo que ha resaltado la prensa internacional es precisamente que es una especie de reunión de actores débiles. Sin embargo, como se da en el marco de Astana, no debe verse como algo tan excepcional. En realidad, esta reunión y la declaración conjunta esconde una serie de determinaciones bastante fuertes, particularmente para Turquía, a pesar de que Turquía lo ha manejado como si fuera todo a favor suyo. Sin embargo, lo que aparece es que sí le están marcando tanto Rusia como Irán límites en cuanto a lo que le van a permitir hacer en la frontera con Siria. Siria, dentro de Siria. Y esto me parece que es muy importante. No obstante, se da, por supuesto, en el contexto de la crisis alimentaria, en el contexto de la guerra de Ucrania, y tiene muchísimas entradas en estos aspectos, que seguramente habrá preguntas acerca de los drones Sí. iraníes, que es algo sumamente importante. Importante. Hay muchos temas para analizar. Voy a comenzar para terminar esta overview o esta vista general de esta reunión. Paso a preguntarle a Gilberto, tanto Gilberto como Verónica ya han dado algunas luces de la necesidad de estos tres países de tener que estrechar lazos, mostrarse unidos, mostrarse cercanos y amistosos entre ellos tres, pese a tener agendas muy distintas. Aquí prácticamente cada uno está yendo por el lado que más le conviene en ciertos puntos y en ciertos temas. Pero ¿cuál es la necesidad de Turquía, Irán y Rusia de mostrarse sólidos, Gilberto? Bueno, tiene que ver con los intereses de cada uno de ellos. Siria está en el centro de la relación entre estos tres países, como ya se ha mencionado. Y para Turquía particularmente es fundamental Siria. Turquía le apostó todo al conflicto dentro de Siria, le había apostado todo a sacar al presidente Bashar al-Assad. Sin embargo, cuando esto no se confirmó, tenía 3, 4 millones de sirios refugiados dentro de su país, y además el conflicto con los kurdos. Este asunto de los kurdos para Turquía es realmente la piedra en el zapato. Rusia, los kurdos los ve como aliados
aliados estadounidenses. Sin embargo, los kurdos tienen una gran flexibilidad en cuanto a alianzas, y Sí, si falla la alianza con Estados Unidos y se ven obligados a aliarse con el régimen sirio, no van a dudar en eso para tratar de ponerle un alto a Turquía. En cambio, para Irán la importancia pues es mucha, porque justamente Rusia fue la que boicoteó el regreso del tratado nuclear, del acuerdo nuclear con Estados Unidos. Rusia prácticamente lo boicoteó cuando empezaba el conflicto en Ucrania, por temor de que Irán se rompiera la solidaridad con Rusia en cuanto a energéticos y empezara a sí, venderle gas y petróleo a Europa. claro. No hay que olvidar que Irán no solamente es fundador de la OPEP, no solamente es un gran productor de petróleo, sino que tiene muchísimo gas. Es el segundo país con los mayores yacimientos de gas natural en el mundo, justo Claro. después de Rusia. Claro, tiene una importante franja en la costa del Mar Caspio, en donde tiene grandes pozos, grandes zonas de extracción de gas muy importante. Por eso entra en la ecuación de la crisis energética de Europa, que ahí puede tener discrepancias con Rusia. También ya lo vamos a analizar, no se me adelante, Gilberto. Quiero entonces que hablemos de Siria, que fue el punto central de este encuentro, fue tal vez el más extenso. Estos tres países están decididos a reestructurar allí su presencia, a mejorar la presencia que tienen en Siria. Le pregunto a Verónica, ¿en qué estado se encuentra este conflicto? Los medios de comunicación hemos ya cometido el error de haber abandonado un poco el tema de Siria. Poco seguimiento le hemos estado haciendo en los últimos meses, porque pues tal vez no hay hechos dramáticos para contarle a los televidentes, y por eso lo vamos dejando de lado, y porque Ucrania lo ha empañado. Pero el conflicto en Siria sigue abierto. Este país no ha firmado un acuerdo de paz, no hay una pacificación, el conflicto sigue allí latente. ¿Cómo está la situación allí y cómo estos países pueden mejorar su presencia allí, sacando a Estados Unidos, como han dicho ellos? En primer lugar, me permito también una línea argumental que había iniciado Gilberto, que me parece importantísima y que nos permite entender hoy el conflicto sirio, que es el norte de Siria. Claro, Actualmente el gobierno sirio controla en torno a 2/3 del territorio. Rusia e Irán en este conflicto están en una posición, digamos, de rivalidad con Turquía. Turquía está actualmente, luego de 3 incursiones, la primera en el 2017, básicamente partió el norte de Siria al oeste del Éufrates. La segunda fue una incursión en Afrin, que es una región poblada mayoritariamente por kurdos. La tercera, que busca uno de los objetivos, que es generar una zona de amortiguación entre Turquía, digamos, en la frontera siria, donde Turquía tenía la intención de reubicar en torno a 2 millones de refugiados sirios. A esto Rusia e Irán se oponen terminantemente, y así quedó declarado justamente en la declaración de Teherán. 2 puntos fundamentales a analizar. El primero, la manifestación en contra de cualquier tipo de incursión turca, por tanto esa idea de la zona de amortiguación quedaría descartada. Y la segunda, cuando hablan del retorno de los refugiados, dicen no solo que tiene que ser voluntario y negociado, sino que tienen que regresar a su lugar de origen. Esto es un punto fundamental, porque uno de los objetivos iniciales de Turquía también era reconfigurar de alguna manera demográficamente el norte de Siria. sí, Y si lo analizamos bajo la lente que plantea muy bien Gilberto, de alguna manera la zona kurda también es un elemento de control que juega en favor de Siria y de Irán en contra de Turquía, ¿verdad? claro. Así lo ha sido en el pasado. Por tanto, aquí hay un interés divergente fundamental. Y en cuanto a Rusia, me permito también ampliar un poco la lente del conflicto e incluir pues la cooperación que ha habido extraoficial, si se quiere, entre Rusia e Israel, en tanto Israel ha realizado incursiones en el oeste de Siria con
digamos, la venia de Rusia. Hoy sabemos que el espacio aéreo sirio está controlado por Rusia. Sí, Y este es otro elemento de tensión con Irán. Y por último, otro elemento es el paulatino regreso de Assad al mundo árabe, por decirlo de alguna manera. Ya ha habido contactos con Jordania, ha habido una visita a Emiratos, hay un acercamiento también de tercera línea con Arabia Saudita, con el Líbano, con Egipto. Y esto es algo que ciertamente Rusia ve con buenos sí, ojos. Y para terminar, breve, creo por que favor, cuando sí. uno habla de geopolítica no debe olvidar que hoy en Siria una de cada dos personas está fuera de su casa. Sí, el éxodo de los sirios es gigantesco, la mayoría de ellos hacia otros países del mundo árabe y muchos de ellos hacia Europa. Hay que decir que en este rompecabezas, Rusia e Irán están del lado del presidente Bashar al-Assad. De hecho, Rusia tiene una base militar muy importante en el norte de Siria, en la región, en la ciudad de Latakia, en la costa siria sobre el Mediterráneo, pero Turquía apoya a los rebeldes que están en contra del presidente al-Assad. Entonces ahí es donde estos tres países chocan y, bueno, y en otros múltiples escenarios, como ya los ha explicado Verónica, sobre todo por las posiciones militares en el norte. Gilberto, punto importante para analizar del tema de Siria es el futuro que tiene este país. ¿Se puede encontrar una salida a este conflicto? ¿Aquí Estados Unidos puede volver a entrar a tener una posición que choque y despierte otra vez y avive el conflicto? ¿Qué futuro político puede tener allí? Y vuelve a chocar Ankara con Washington en este escenario y con la Unión Europea, por supuesto. Para Estados Unidos en algún momento lo esencial fue combatir a ISIS y encontraron que los kurdos eran la fuerza principal en la que se podían apoyar para derrotar a ISIS. Fue justamente por medio de esta alianza que se hizo retroceder a esa organización terrorista abiertamente y no es tan fácil para Estados Unidos abandonar completamente a estos aliados que los apoyaron en ese combate. Sin embargo, Estados Unidos todo parece indicar que está tratando de alejarse, tomar distancia respecto de la región. No lo puede hacer completamente, sigue siendo una región muy importante, tanto para la economía mundial como estratégicamente. Sí. Sin embargo, quisiera economizar Estados Unidos en eso. Y sin embargo, aquí hay digamos, un nudo gordiano que no pueden desatar tan fácilmente. Tratan de alejarse. Cuando Trump decidió retirar sus tropas de Siria, al poco tiempo regresó diciendo que era por el petróleo, etcétera. Sin embargo, la situación es complicada. El viaje reciente del presidente Biden a la región también habla de esta situación. Todo este esfuerzo por lograr que Israel y los países árabes colaboren incluso en términos militares, tiene que ver con esta retirada de Estados Unidos, que buscan quienes llenen ese vacío, que no sea Rusia, que no sea Irán. Sí. Entonces, la situación es bastante compleja y para Estados Unidos no es tan fácil, pero bueno, los kurdos van a buscar de cualquier forma defender sus posiciones y no quieren abandonar todos los logros que han conquistado en estos 10 años. Bueno, ya lo ven ustedes. Ojo entonces a lo que pueda suceder en Siria en los próximos días o semanas. Avanzo con otro tema de la agenda de este encuentro y es la posición de influencia de estos países en la región. Ya lo decíamos en la introducción del programa, el presidente Joe Biden visitó Israel y Arabia Saudita tratando de mejorar la presencia de Estados Unidos allí, tratando de acercar a Riyadh con Israel, como ya lo ha hecho con Marruecos, con los Emiratos Árabes, con otros países de la región, con Bahrein también, tratando de formar una especie de bloque contra el avance que pueda tener Irán. Verónica, ¿qué tan bien posicionado está Irán en la región de Medio Oriente? ¿Tiene algo de influencia con Hezbollah en el Líbano? ¿Una buena presencia en el vecino Irak, donde también está Estados Unidos todavía en cierta forma? Pero ¿qué tanto pueden temerle a un avance iraní en la región o es por el tema nuclear? Creo que es una combinación de todos esos elementos.
Es decir, hoy por hoy podríamos vislumbrar 2 o 3 bloques que a su vez son muy, si se quiere, elásticos y muy endebles. El iraní, si se quiere, es el más fuerte, que incluiría pues Siria, por supuesto, Hezbollah, los Houthis en Yemen. Irak, pues ahora en estos momentos está tomando pues ya pues una posición con divergencias internas, pero sigue siendo pues un espacio de influencia para Irán. Por otra parte, tenemos un bloque que se ha deformado, pero que en el inicio del conflicto era muy potente, que estaba formado por Turquía, Qatar y la hermandad y los hermanos musulmanes, en particular en Egipto previo a Sisi. Este bloque claramente se fue desconfigurando, por un lado con el acercamiento de Qatar nuevamente a los países del Golfo, y por otro lado el acercamiento también de Turquía hacia Israel nuevamente, el acercamiento fundamental con Arabia Saudita cerrando el ciclo negativo tras el asesinato de Khashoggi. Sí. Y entonces Israel, por otra parte, está surgiendo este nuevo espacio, como tú dijiste, una especie de arquitectura de seguridad en torno a los acuerdos de Abraham, como se les han llamado, aunque con sus limitaciones también, en tanto aún Arabia Saudita no forma parte de él. La duda o el planteo a futuro es si el mundo árabe en sí mismo podrá de alguna manera generar o colaborar a cubrir este vacío de poder que mencionó Gilberto. En particular, muchas expectativas están cifradas en el foro del Negev y en particular en la relación Arabia Saudita-Egipto, pero esto, pues, por el momento son declaraciones. Sí. Hay que ver cómo funciona esto en el futuro, pero Sí, sin duda, claro. y termino brevemente con 2 elementos que tienen que ver también con lo energético, que es, habremos visto el envío de drones al campo de gas en Karish, en el Mediterráneo, que es israelí, está en la frontera entre el Líbano e Israel, y los ataques a plantas desalinizadoras de agua en el Mar Rojo. Estos son 2 puntos íntimamente relacionados con la seguridad regional. Claro, seguridad regional, ese es el punto clave en esta alianza. Su opinión, Gilberto, muy puntual, ya vamos llegando a la mitad del programa y le añado algo más a la pregunta y es el tema energético. Usted ya mencionaba los campos de gas que tiene Irán, la importancia que tiene en su producción de petróleo, lo beneficioso que puede ser para Europa recibir gas y petróleo iraní, sobre todo en los meses de invierno que se avecinan. Aquí no genera esto discrepancias entre Teherán y Moscú. Además que hay otro pequeño actor en la región que no podemos dejar de lado y es Azerbaiyán, con quien ya tuvieron acercamiento. Vimos a Ursula von der Leyen en Bakú con este gobierno muy controvertido también por el tema de derechos humanos, pero allá estuvieron comprando gas y petróleo. Por supuesto que para Europa va a ser clave. Empezó Europa bajo presión estadounidense, dada la invasión rusa de Ucrania, empezó amenazando con realizar un boicot a la compra de energéticos, particularmente gas y petróleo de Rusia. Y Rusia contestó diciendo, nosotros somos los que vamos a cortar el suministro. Como sería un autoboicot, ¿de qué parte? Sí. La cosa es que, por supuesto, le convendría a los países europeos obtener gas iraní para hacer esto. Sin embargo, acaban de firmar Rusia e Irán un acuerdo por una carta de intención para proyectos por un valor aproximado de $40.000 millones para proyectos energéticos. Entonces es probable que incluso Rusia le esté abriendo posibilidades a Irán de exportar gas y petróleo a Europa, pero sin mermar la relación que existe entre las dos partes. Sí. Pareciera un juego bastante extraño, sin embargo, los datos que están ahí, más allá de las declaraciones o de opiniones que pueden ser un poco rápidas, me parece que
los datos nos están hablando de una alianza más fuerte, a pesar de que Irán pudiera vender gas y petróleo a Europa, es Claro. decir, aparentemente afectando los intereses de Rusia, pero en el fondo quizá no tanto. Me muevo ya hacia el bloque final del programa, la última parte de este análisis y obligatoriamente tengo que hablar del tema de Ucrania, es el conflicto activo de importancia en este momento en la coyuntura internacional. Verónica, se habló, entre otros temas, y el más importante a nivel internacional, la posibilidad de desbloquear esa exportación de granos y cereales ucranianos que están allí represados porque los puertos ucranianos están tomados, la gran mayoría de ellos, por las tropas rusas. El puerto de Odessa está siendo atacado y por eso no ha sido tomado por completo, pero no está activo para poder sacar esta producción que debía salir a lo largo del verano desde Ucrania. Aquí entendamos entonces el papel de Turquía en todo esto, otra vez mediador entre Kiev y Moscú, ¿qué tan interesado estaría de liberar esta producción de granos sabiendo que prácticamente tiene al mundo entero de rodillas pidiéndole que suelte los cereales y los granos porque estamos al borde de una hambruna a nivel mundial y Moscú tiene la sartén por el mango, como se dice? Tristemente nos estamos moviendo en un terreno donde ya no se trata de lo correcto, sino de lo conveniente para estos estados. Y yo creo que Rusia está aceptando la mediación turca para desbloquear el puerto de Odessa y por tanto habilitar la salida de granos. A cambio, dicen algunos fuentes, a su vez de levantar las sanciones sobre los granos rusos. Si recordemos, como tú bien mencionaste, que Rusia está bajo sanciones. Entonces, parte integral de esa apertura de Odessa sería también permitir la comercialización de los granos rusos y, por otra parte, también levantar las sanciones sobre los fertilizantes. Recordemos también que Rusia es uno de los principales exportadores a nivel global Sí. de fertilizantes. Y se acaba de cerrar hace, creo que 2-3 semanas, un acuerdo billonario, o mejor dicho, millonario con Brasil para recibir fertilizantes rusos. Por último, también un dato que creo que es interesante entender, el rol de Turquía. Históricamente, y muy brevemente, digamos, la mayor amenaza geopolítica de Turquía ha sido Rusia, ha venido del este, desde el Imperio Otomano. Recordemos que tanto el Cáucaso como Ucrania, Odessa, pertenecieron Crimea, al Imperio sí. Otomano. Crimea pertenecieron al Imperio Otomano. Entonces también hay una gran tradición que también se potencia por el hecho de que Turquía es la única salida a aguas cálidas que tiene Rusia. Sí. Por tanto, esto también, el esfuerzo mediador de Turquía, que obviamente también juega, digamos, este doble juego aprovechando las inconsistencias de la Unión Europea y de Estados Unidos, también es reposicionarse como el actor que tiene la llave del flujo de los granos, ¿verdad? A través del Claro. Bósforo. Claro, y la puerta de Rusia y de Ucrania al mundo, porque son las costas que Rusia y Ucrania tienen para poder acceder a los diferentes mercados del mundo. Recordemos que el puerto del Báltico funciona solamente en algunos momentos del año cuando el hielo lo permite y pues la costa del norte de Rusia permanece congelada buena parte del año y es prácticamente el acceso que tiene hacia el mundo occidental por el Mediterráneo. Gilberto, importante para entender acá este análisis, para ir cerrando, que ya vamos llegando a la parte final del programa. La OTAN y Occidente completamente en silencio ante este encuentro. No han dicho nada, ni en Washington, ni en Bruselas, ni ningún país de la Unión Europea. ¿Qué pasa? Gilberto. Me parece normal que públicamente no digan nada. Y, particularmente por lo que ya decía Verónica ahora de la cuestión de los granos y estos acuerdos que se han logrado, que finalmente son totalmente negativos para Ucrania, aunque claro que tienen candados, por supuesto que Rusia no va a permitir que salgan buques, así sea con granos, con el riesgo de que pudieran entrar armas a Ucrania por esa vía. Sin embargo, también, por supuesto que
que está esta cuestión. Por supuesto que los agentes diplomáticos de la OTAN sí están muy interesados en esto y están discutiendo probablemente incluso en términos muy duros con Turquía. Turquía a hablar de la amenaza de vetar el ingreso de Finlandia y Suecia a la organización, cosa que seguramente no agrada mucho ni en Washington ni en las capitales europeas occidentales. Sí. La OTAN es, por supuesto, el enemigo declarado de Rusia, y Rusia inició esta guerra en Ucrania, entre otras cosas, para tratar de ponerle al límite, ¿verdad? A esto. Sí, y en este encuentro el presidente iraní dijo que la OTAN era una organización sumamente peligrosa. Debo interrumpirlo para agilizar porque ya se me está acabando el tiempo y debo preguntarle a Verónica sobre el presidente Putin, el presidente de Rusia, y esta idea que tiene de un nuevo orden mundial. Es uno de los argumentos que han dado para justificar esa, como llaman ellos, una operación especial militar en Ucrania, y es precisamente forzar a cambiar un poco el orden internacional, en donde Estados Unidos no es el país que ejerce gran presión o ejerce influencia a nivel internacional. ¿Está Putin consiguiéndolo, este tipo de encuentros, esta cercanía con Irán, con Turquía, el tema de los cereales, abrirse otra vez campo de influencia en Siria? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que por el momento estamos en un periodo de transición. Creo que Putin, algo que ha hecho bien a lo largo de este tiempo, ha sido pues exponer en términos simples, sin necesidad luego de demostrar su sostenibilidad en el tiempo, el hecho de que el mundo está cambiando. Es decir, al menos en la superficie se percibe o da la sensación de que esto es así, aunque por el momento, sinceramente, estamos en un punto de transición. Claramente se ha demostrado la contracara de la interdependencia, por una parte, un retroceso de los procesos de globalización, por otra, y agendas o geopolíticas que giran cada vez más en torno al equilibrio de poder y a alianzas circunstanciales basados en temas de agenda. Desde un conflicto contenido, como puede ser el de Siria con desborde regional, hasta la crisis alimentaria, hasta los energéticos. Sí. Y en particular el surgimiento de China. Yo creo que básicamente el enfoque a futuro Verónica, va a ser por ese lado. Antes de las conclusiones, rápidamente, por favor, muy puntual para los dos, Gilberto, Verónica. Última pregunta. ¿Ucrania se puede convertir en otra Siria? Un conflicto que ya lleva más de una década y no ha terminado. Gilberto, rápidamente. Desgraciadamente parece que esa es la tendencia, que Ucrania se convierta precisamente en un conflicto que no termina, que un conflicto en el que quien paga los platos rotos es la población civil, que está sufriendo constantemente, que tiene que salir del país, que tiene que desplazarse dentro del país, y los beligerantes continúan. Sí, Verónica, su opinión. ¿Otro conflicto que se puede prolongar en el tiempo? Coincido con Gilberto. Es decir, va a haber una frontera móvil al interior de Ucrania y es un conflicto que va a llevar tiempo resolver. Me queda 1 minuto 30 para concluir el programa. Gilberto, Verónica, rápidamente sus conclusiones. ¿Qué vamos a ver en las próximas semanas? Una respuesta de Occidente, una respuesta de Estados Unidos, esa alianza entre estos 3 países funcionando y empezando a dar resultados, y una respuesta también de otros países del mundo árabe. ¿Cómo ven ustedes que se pueda mover la geopolítica en los próximos días? Comienzo con Verónica para hacer la ronda a la inversa. Bueno, es una pregunta sumamente compleja, pero yo diría que por lo pronto los procesos que ya están en marcha van a continuar. En este sentido, la reunión en Teherán no va a implicar un cambio sustancial. La preocupación fundamental va a estar en torno a liberar Odessa, y ya esto es aparentemente es algo que está casi resuelto, y continuar la presión de Estados Unidos con sus aliados para bajar el precio de los energéticos. Rápidamente, Gilberto, para el cierre, su conclusión.
sin duda va a seguir apoyando a Estados Unidos y la OTAN con todo al gobierno de Zelensky. Esta va a ser la respuesta principal, creo yo, a esta reunión. Sin embargo, algo saca Rusia de esto, que son drones iraníes que le van a ser de suma utilidad en el conflicto ucraniano, y también saca lecciones de Irán acerca de cómo hacerle frente a un régimen de sanciones que va a ser muy rudo, también un sistema monetario alternativo al de SWIFT, un sistema bancario internacional alternativo para quienes se salgan de la órbita estadounidense, lo cual le puede ser de gran utilidad. Pues a Gilberto y a Verónica allí en la República Mexicana les agradezco por haber hecho este análisis para la audiencia de France 24. Recuerde que ustedes también pueden seguir dejando sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales de France 24, y también aprovecho para despedirme de todas las personas que nos están escuchando a través de nuestro podcast. Sigan con la programación de France 24. Gracias por la sintonía.